crítico del Hospital Infantil, la doctora Cristina Ochoa y la doctora Nora Restrepo. Entonces, Esteban, comencemos la charla. Listo, doctor. Nuevamente, muy buenas noches a todos. Ya pues el doctor dio la introducción a la charla. Entonces, pues esta charla la direccioné en este sentido. Inicialmente hablaré de la sepsis en pediatría, como generalidades acerca de la sepsis en pediatría, teniendo en cuenta que nada más el año pasado se actualizaron las guías de campaña para sobrevivencia de la sepsis en el 2020, en febrero. Posteriormente hablaré como más enfocado a la sepsis abdominal y por supuesto hablar de sepsis abdominal no se puede pues, dejar de mencionar la peritonitis. Aquí están algunos de los artículos que busqué para la revisión. Primero, entonces es importante tener muy claros los conceptos. Entonces el concepto de sepsis viene del griego sepsin, que significa putrefacción. Se define como una infección con una respuesta del huésped no regulada que lleva a una disfunción orgánica que pone en riesgo la vida, que si la infección continúa sin un adecuado tratamiento lleva a un alto potencial de morbilidad y mortalidad en niños. Pues esta tabla es muy importante para evitar de pronto algunas confusiones. En el 2005, la definición de la conferencia del Consejo Pediátrico en Sepsis definió primero diferentes términos como los OSIRS, sepsis, sepsis severa y shock. En el 2016 salió Sepsis 3, que fue aplicado para adultos, con diferentes criterios que digamos que borraron el concepto de sepsis severa, eh, porque definían que la sepsis como tal ya era pues un cuadro severo. Sin embargo, este nuevo concepto que fue de la sepsis 3, como dije en el 2016, para adultos no fue aplicable en niños, principalmente porque uno de los criterios, como vemos aquí, era el SOFA. El SOFA tiene como uno de los criterios principales la hipotensión y digamos que no es trasladable a niños porque la hipotensión ya es un signo muy grave, es un signo tardío en los niños. Entonces digamos que las guías del 2020, las últimas, dejaron como vigentes los conceptos dados en el 2005. Entonces seguimos con los conceptos de SIRS, de sepsis severa y choque séptico. Con respecto a la epidemiología de la sepsis, pues tiene una importante morbimortalidad a nivel mundial. Nada más en neonatos, se calcula que 2.202, se van a presentar 2.202 sepsis neonatales por cada 100.000 nacidos vivos. Se presentan más o menos 1.2 millones de sepsis infantil al año y 4% de todas las sepsis en general van a ser pacientes menores de 18 años. Aproximadamente el 8% de los ingresos a la unidad de cuidados intensivos pediátricos va a corresponder a cuadros sépticos y una de cada 4 muertes en unidades de cuidados intensivos pediátricos va a corresponder a sepsis. Aquí pues vemos que tiene un muy amplio rango en la mortalidad de la sepsis. Esto viene siendo dado por las diferentes como características demográficas que pues podemos encontrar en países como que tienen muy altos recursos o pues altos recursos o países pobres, siendo obviamente la mortalidad mucho más grande en países pobres donde los pacientes se presentan con cuadros ya mucho más avanzados y con ya choque séptico y no hay como el acceso eh, o la facilidad al acceso médico y a las unidades de cuidados intensivos para el adecuado manejo de la sepsis. La gravedad va a venir siendo dada por el choque refractario. Digamos que los pacientes que ya tienen choque refractario pues tienen como una mayor posibilidad de mortalidad. Aquí puse esta tabla que mencionaba pues, el artículo que ya referencié, mostrando las principales como sitios de origen de la sepsis. Principalmente va a ser el respiratorio, después bacteriemia. En tercer lugar va a estar como el que nos compete en esta charla, la causa abdominal, seguido del sistema nervioso central, la piel y causas genitourinarias. Los patógenos, asimismo, vamos a tener que la mitad de las veces que vamos a tener pacientes con sepsis no vamos a encontrar un patógeno definido. Esto va a ser posiblemente gracias a que muchas veces no se toman bien los cultivos o los patógenos
tienen como exigencias en su, o digámoslo así, como exigencias para poder crecer y para poder presentarse que no se hacen de rutina. Seguido de las bacterias gram negativas, las bacterias gram positivas, otras bacterias, por último las infecciones por hongos y las infecciones virales. Bueno, el diagnóstico de la sepsis, según lo que les mostré inicialmente de la campaña de la sepsis, ellos proponen un reconocimiento temprano y así como lo proponen, ellos como que tratan de identificar las barreras en el reconocimiento y esto es muy importante, sobre todo en los niños, porque, porque vamos a tener como una variación que va a estar relacionada con los signos vitales. Esto quiere decir que pues a cada edad, en cada periodo de las edades, vamos a tener rangos diferentes de signos vitales y de pronto la falta de conocimiento en ese sentido nos va a determinar que digamos, obviemos pacientes que tengan taquicardia porque, por ejemplo, sabemos que los niños más pequeños tienen la frecuencia cardíaca un poco más rápida y es lo normal. Como mencionamos, la hipotensión sigue siendo una manifestación tardía. Muchas veces podemos encontrar niños que tal vez tengan hipotensión y de pronto obviarlo como un signo de alarma muy grave de sepsis y también una explicación alternativa de los signos vitales. ¿Por qué esto pues, es realmente muy frecuente en niños? Un niño que llora ya inherentemente ya tiene taquipnea, ya tiene taquicardia. Entonces va a ser como, vamos a tener esa limitación en el adecuado reconocimiento. Y bueno, pues esto que lo dejé como de pronto no tan como en negro, porque pues esto es de como para tener cuidado la prevalencia relativamente baja en países de altos ingresos. Eh, pues mencionan los artículos que revisé que por la fácil, digamos, por la asequibilidad que tienen las personas en los países de altos ingresos, digamos que no dejan que los niños progresen a cuadros de sepsis graves. Entonces, cuando se presenta un niño que tiene sepsis grave en un ámbito donde realmente no es tan frecuente, entonces de pronto tienen como esa dificultad en reconocerlo, eso es lo que mencionaban pues los artículos, aunque pues no debería ser así, esto no se debería presentar pues para nada, porque todos deberíamos estar muy alertas y muy pendientes a cuadros de sépticos en los niños. Ellos recomiendan un triage de reconocimiento, entonces esto es que debe haber una forma sistemática y rápida de identificar los niños con choque séptico o con sospecha de sepsis. Debe ser práctico y los parámetros deben ser disponibles e identificables. Entonces, los parámetros que tenemos en un triage van a ser cosas como anormalidades en la perfusión, eso lo podemos ver en el ámbito del triage, una alteración en el estado mental, una anormalidad de la temperatura como fiebre, hipotermia, taquicardia y pues el gasto urinario. Por supuesto no vamos a preguntarle a la mamá como cuál es el gasto urinario, pero una pregunta tan sencilla como preguntarle el niño orinó, el niño está orinando, pues también nos va a dar como una predicción de, pues, de qué tan bien o tan mal está perfundiendo el niño. Como ya mencioné, la hipotensión pues es un signo que ya es muy tardío, ya cuando tenemos un niño que tiene hipotensión, pues directamente debería estar como ya en una unidad de cuidados intensivos. De esta manera, pues tenemos como este ámbito, en el ámbito de urgencias, tenemos como este cuadro clínico, por decirlo de alguna manera, que nos va a llevar a una sospecha de un cuadro infeccioso o un cuadro séptico. Con respecto a los laboratorios, tenemos estos cuatro. Vamos a hablar de los leucocitos, la PCR, la procalcitonina y el lactato. Antes se definía que cuando teníamos niños con unos leucocitos mayor a 15.000, ya teníamos como una sospecha alta de sepsis. Sin embargo, hemos visto que niños que tienen leucocitos mayores a 15.000 no tienen sepsis y niños que tienen leucocitos menores a 15.000 sí tienen sepsis. Entonces, digamos que es un conjunto y una suma de razones para sospechar la sepsis en los niños. Como dice, pues como dejé entrevisto, realmente no hay un punto de corte en leucocitos para decir este niño tiene sepsis o tiene bacteriemia oculta, pero sí podemos hablar como de las otras características que nos van a sumar, entonces vamos a encontrar formas invasoras de neutrófilos, como son los callados, mayor a 1500. Esto pues tiene una buena especificidad del 90% para infecciones bacterianas,
pero tiene una baja sensibilidad de nada más el 30%. De igual manera, los neutrófilos, cuando son mayores a 10.000, tienen una especificidad relativamente pues, considerable entre el 78 y el 88%, pero la sensibilidad es solo del 50%. La PCR, cuando tenemos una PCR de 2 miligramos sobre decilitro, podemos hablar de una sensibilidad del 88% para infecciones bacterianas y una especificidad del 60%. Cuando tenemos niveles más elevados de la PCR, vamos a aumentar como esa especificidad. Habla también de la procalcitonina. La procalcitonina en niños, digamos que sería el examen ideal. Desafortunadamente, pues es mi PRES. Cuando tenemos un nivel de procalcitonina menor a 0.5 nanogramos sobre mililitro, más otros parámetros de laboratorio negativo, podemos ir descartando o podemos ir poniendo al niño como un niño con bajo riesgo de infección bacteriana invasiva. Sin embargo, la procalcitonina mayor a 0.5, digamos que ya nos puede empezar a sugerir niños con riesgo de infección bacteriana con una sensibilidad del 55% y especificidad del 85%. Cuando tenemos una procalcitonina mayor a 2, la sensibilidad se eleva al 61% y también se eleva la especificidad al 94%. Y pues debería ser un parámetro, pues es un parámetro que nos sirve mucho para identificar a aquellos niños febriles que puedan tener una infección bacteriana, como ya mencioné. El lactato sérico no nos habla tanto de infección como tal, sino que nos habla de la perfusión celular, ya nos habla como tal de un cuadro de hipoxia. Entonces, cuando tenemos un lactato sérico mayor a 2 milimoles sobre litro o 18 miligramos sobre decilitro, en adultos vamos a, digamos que es un predictor para choque séptico y un mayor riesgo de disfunción orgánica. Los niños que tienen un lactato mayor a 36 miligramos sobre decilitro ya nos habla como de, o está relacionado con una alta mortalidad. Entonces, pues también es un parámetro que nos habla también de la gravedad del cuadro séptico. El manejo, bueno, aquí tenemos este algoritmo que proporciona las últimas guías de sobrevivencia a la sepsis, la campaña de sobrevivencia a la sepsis, en el que resalta estos 6 pilares en el manejo de un cuadro de infección. Entonces vamos a tener 2 escenarios. Un escenario en el que sospechamos la sepsis, entonces es un niño que de pronto viene febril, que de pronto, como mencioné anteriormente, los signos clínicos no son como tan claros, entonces podemos clasificar al niño como una sospecha de sepsis. Y digamos que, aunque esto es algo difícil, eso lo comentábamos hoy con las doctoras intensivistas, que esto da como pie para que nos relajemos, por decirlo de alguna manera, en que en 3 horas tenemos como que la opción de instaurar el manejo, aunque realmente 3 horas es rápido. Digamos que la campaña de la sepsis lo hace para no dar antibióticos de manera discriminada pues a todos los niños y como que nos da la oportunidad de evaluar bien y llenarnos de razones para considerar un niño con un cuadro séptico asociado a una infección bacteriana. Ya cuando tenemos el segundo escenario, que es un choque séptico, en la primera hora tenemos que instaurar estos 6 pasos. ¿Cuáles son los 6 pasos? Primero, obtener un acceso venoso o intraóseo. De repente siento que nos pasa mucho que olvidamos que el acceso intraóseo pues sirve, es muy útil. Y como que nos limitamos únicamente a un acceso intravenoso, y si no tenemos un acceso intravenoso pues digamos que nos bloqueamos y pues no debemos como obviar ni olvidar este acceso, el intraóseo. Recolectar un cultivo en sangre, y pues ya es bien conocido por muchos de nosotros que esta colección del cultivo no debe retrasar el inicio del manejo antibiótico. Aquí también hace como la aclaración con respecto a la toma del líquido cefalorraquídeo, porque bueno, de pronto un cultivo es más fácil que realizar una toma de líquido cefalorraquídeo, y pues no podemos tampoco esperar hasta que podamos hacer el procedimiento para iniciar el antibiótico. Realmente dentro de la primera hora el inicio del antibiótico se debe garantizar, y esto está asociado como a unas mayores posibilidades de supervivencia en los niños con sepsis. Medición del lactato, administrar fluidos en bolos cuando el shock está presente en este segundo escenario, y el inicio de agentes vasoactivos. Bueno, pues ya voy a hablar de estos que tengo como encuadrados.
el 3, el 5 y el 6, que son como los que vamos a dialogar aquí, pues sobre todo haciendo como énfasis en el manejo inicial de un paciente que llega séptico, por supuesto con nuestro enfoque, como menciono, de origen abdominal. Entonces, con respecto a los antibióticos, como ya mencioné, tienen que ser lo más rápido posible para niños con shock. ¿Qué características de antibióticos? Los antibióticos deben ser parenterales según las características del foco de infección. Digamos que tenemos que tener una sospecha, al menos clínica, de dónde está el foco y de acuerdo al foco vamos a escoger el antibiótico. El artículo que mencioné o el artículo de donde busqué pues, la información esta vez nos da esta tabla. Pues bueno, en realidad pues la tabla mencionaba como todos los posibles focos, pero pues solamente puse esto que es como lo que nos compete, a lo que nos vamos a enfocar, que habla de cuando tenemos una fuente intraabdominal, ellos recomiendan una penicilina asociada a una beta-lactamasa en combinación con carbapenem o en adición a metronidazol o clindamicina. Esto pues es porque cuando tenemos una infección de origen intraabdominal, los gérmenes más comúnmente, pues los que esperamos tratar son sobre todo los gram negativos y los anaerobios. Entonces, por eso es que, digamos que nos dirige hacia estos antibióticos. Sin embargo, pues aquí viene lo que ya les estoy mencionando de la epidemiología local. Para eso les traje estas dos imágenes que son el grebo. El grebo pues es realmente pues algo que yo considero deberíamos estar relacionados todos porque todos realmente trabajamos con infecciones y es el grupo del control de la resistencia bacteriana de Bogotá. Entonces, el grebo recolecta los datos de los hospitales en Bogotá con los patrones de resistencia y nos da como un indicio de cómo está la resistencia local. El último boletín informativo pues es el del 2018, entonces quisiera como dejar la inquietud para que pues lo revisemos y estemos como al tanto de esto. Entonces, teniendo en cuenta ya esto mencionado, pues, por ejemplo, podemos decir que aquí en este hospital, en el Hospital Infantil de San José, manejamos amicacina y metronidazol para el manejo de estas infecciones intraabdominales, pues con el cubrimiento, como ya mencioné, para gram negativos y anaerobios. Y bueno, pues también menciona las comorbilidades, no es lo mismo tratar pacientes previamente sanos con pacientes que tienen cuadros renales, cuadros de infecciones previas. Bueno, aquí el siguiente ítem dice que en una hora, como mencioné también anteriormente, se debe iniciar el manejo antibiótico, siempre pues tratar de hacerlo después de una toma de los cultivos. Y bueno, aquí en esto último, decían los artículos que en los niños sin shock, dentro de las primeras 3 horas de reconocimiento, aunque pues nuevamente hago la advertencia, no es la idea en que digamos que nos durmamos esperando esas 3 horas, no es como que sea un niño menos grave, pero pues esto lo hace con la intención de no dar antibióticos de manera discriminada a todos los niños. Realmente ellos sugieren como un reconocimiento de 2 pasos. Entonces el primero es el triage y el segundo es que cuando tengo en el triage un paciente con posible infección bacteriana, entonces como que prendo una alarma para ese niño y nos pegamos a ese niño para ver su evolución en signos y en síntomas y digamos que nos pegamos para ver cómo salieron los laboratorios iniciales y así llenarnos de razones para o descartar o para confirmar un paciente con infección bacteriana. Y bueno, esto que es los líquidos endovenosos y el soporte hemodinámico. Entonces, la piedra angular de la reanimación en sepsis van a ser los bolos intravenosos. Siempre hay que hacer una titulación sobre la carga hídrica. Entonces, la idea es dar en la primera hora más o menos entre 40 a 60 mililitros por kilo en bolos de a 10 a 20 mililitros por kilo. Se prefiere siempre líquidos isotónicos, solución salina o lactato de Ringer, y de estos dos, el lactato de Ringer. Entonces, vamos a iniciar por bolos y cómo va a ser la titulación, va a ser por metas. Entonces, vamos a estar atentos a la saturación de sangre venosa mixta y a la presión venosa central. Estos son como los indicadores que nos van a decir, bueno, si estamos reanimando, si está respondiendo o no está respondiendo. Digamos que cuando no estamos en un contexto de unidad de cuidado crítico, que no vamos a tener estos dos como indicadores, nos tendríamos que fijar
en el gasto urinario del paciente, como digamos algo más clínico, en el llenado capilar, y asimismo también vigilar muy bien eh, los efectos de la sobrecarga hídrica para saber cómo hasta cuándo parar. Entonces, la sobrecarga hídrica, pues estar atentos a los signos de dificultad respiratoria, a los crépitos, a los edemas. Productos sanguíneos, pues desde las primeras guías siempre he mencionado que los productos sanguíneos solamente estarían indicados en casos de anemia, cuando la hemoglobina está menor a 7 gramos. Y con respecto a los agentes vasoactivos, tenemos pues que la dopamina, aquí lo puse en rojo y espero que quede pues muy claro en esta charla, que la dopamina ya no se usa, digámoslo así, está mandada a recoger. La epinefrina y la norepinefrina, y de estos dos, la norepinefrina es como lo ideal. Aquí vale la pena hacer como o recalcar de pronto algo que teníamos anteriormente como o que hablaban las guías y muchos artículos, que es el choque caliente y el choque frío. Lo que mencionan estas últimas guías es que es muy difícil de, en un ámbito clínico pues, determinar si es un choque caliente o un choque frío. Pues, no sé, mencionando algunas de las características del choque caliente, pues sería el paciente que está hiperdinámico, el que tiene un llenado capilar muy rápido, el que tiene los pulsos altones, pero pues estas son como medidas muy subjetivas, entonces no es como adecuado, pues según estas últimas guías, no es adecuado distinguirlo de esta manera. En general, el paciente que no responda a la primera hora a los bolos, que es la piedra angular, ya debería tener montado un agente vasoactivo tipo norepinefrina y epinefrina. Pues la dopamina de todas maneras la ponemos aquí, pues porque pues nuestro país es un país de extremos, entonces vamos a tener situaciones o escenarios en los que tenemos todas las como medidas y cosas disponibles, o en el caso contrario, estamos por allá metidos en un pueblo donde apenas tenemos alguna bolsa de líquidos endovenosos, entonces en el caso de que solo haya dopamina, pues solo vamos a usar dopamina y nos toca usar dopamina. Eh, digamos que hablando de esto de los extremos de nuestro contexto en Colombia, también hace mención al acceso periférico intravenoso central para el inicio de agentes vasoactivos. Entonces, por supuesto, pues es muy arriesgado llegar a poner un agente vasoactivo con una acción alfa, como son la epinefrina y la norepinefrina en una vena periférica. Cuando se extravasa eso, pues posiblemente vamos a tener una necrosis muy importante y no queremos correr ese riesgo. Pero por otro lado, tenemos el paciente que necesita agentes vasoactivos, entonces tenemos que sopesar muy bien la situación. No es la idea, digamos, dejar aquí que pues que se inicia agentes vasoactivos periféricos, no importa, no. Tenemos que hablar muy bien el caso, muy bien como la disponibilidad de pronto poner un central en urgencias, de pronto el tiempo que va a durar el paciente en urgencias, cuánto se va a demorar posiblemente a llegar a una unidad de cuidados intensivos. Y después de evaluar eso, pues podremos de pronto iniciar con mucho riesgo, sabiendo como este importante riesgo de iniciar en un agente vasoactivo periférico, o de pronto el riesgo también de poner un central en urgencias donde no tenemos como los cuidados adecuados de un catéter central. Aquí dejé esta tabla para mencionar los factores de riesgo que se van a relacionar con los pacientes que no van a tener como una buena respuesta y que posiblemente van a necesitar un cuidado con agentes vasoactivos tipo epinefrina o norepinefrina. Digamos que en últimos, no nos va a servir de mucho, digamos, montar toda esta respuesta de estos 6 pilares que propone la campaña para la sobrevivencia de la sepsis si no tenemos el control de la fuente. Por eso aquí lo dejamos como grande. Entonces ya pasamos como al tema de esta charla, que es la sepsis de origen intraabdominal. Para esto pues revisamos estos 3 artículos, de entre otros, estos fueron como los principales. Y digamos que esta diapositiva es como la que une lo que es la sepsis en general, lo que hablé anteriormente y lo que vamos a hablar más adelante, que es como la unión, como mencioné, pues de esto. Entonces ya pasamos a la peritonitis o a lo intraabdominal.
Vamos a tener una enfermedad primaria abdominal que puede variar según las características demográficas, como veremos más adelante. La enfermedad primaria abdominal, pues apendicitis, úlcera péptica perforada, diverticulitis, digamos en el caso de los adultos, duplicaciones intestinales, que esta enfermedad primaria abdominal, cuando se sale de control, nos va a causar peritonitis. Y tanto la peritonitis como la enfermedad primaria abdominal nos va a causar secuelas por fuera de la cavidad abdominal. Y cuando esto va a avanzar, vamos a llevar a lo que ya mencionamos, que es la enfermedad sistémica tipo sepsis. Eh, la gravedad pues, del cuadro puede variar desde tener anorexia, taquicardia, como esos síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, a tener un síndrome de disfunción orgánica múltiple y pues ya un desenlace fatal. Entonces, la peritonitis puede ser aguda, crónica, puede ser bacteriana, no bacteriana, generalizada, localizada, primaria y secundaria. Entonces, aquí en negrilla, pues lo que nos vamos a enfocar, que es la peritonitis secundaria, aguda y origen bacteriano. Entonces, recordar que, pues aquí unas generalidades acerca del peritoneo. Viene del griego peri, que significa alrededor, y tonos, que significa estiramiento. Es la membrana serosa más larga del cuerpo humano, con una superficie de 1.8 metros cuadrados. El peritoneo parietal va a secretar un fluido seroso de 15 a 50 mililitros. Entonces aquí, pues digamos que viene un concepto que es relativamente nuevo, que antes se pensaba que el peritoneo pues era como una como una membrana en la que se suspendían pues, los intestinos y no dejaban que de pronto los intestinos chocaran entre ellos y que proveía, digamos, el camino para los vasos y los nervios. Pero pues el peritoneo ahora se está entendiendo como un órgano con múltiples funciones, sobre todo inmunológicas, que es rico, su fluido va a ser rico en macrófagos, en complemento, inmunoglobulinas y citoquinas. Entonces, esto hace que el peritoneo sea como un órgano que puede controlar muy bien las infecciones cuando tenemos bacterias. Esto también nos dice, de esta manera, pues, nos conduce, pues, que cuando tenemos una infección, una peritonitis, ya estamos hablando de una infección, pues, grave, por esa capacidad tan buena que tiene el peritoneo de absorber y de como, digámoslo así, absorber como estas infecciones. Cuando tenemos esta translocación no controlada de organismos, vamos a hablar directamente de endotoxemia, de septicemia y de una falla multiorgánica asociada. Bueno, las causas de peritonitis van a ser diferentes dependiendo de la edad y la ubicación del paciente. Entonces, por supuesto, en neonatos, la primera causa va a ser enteritis necrotizante. En países ricos y en niños más grandes, la primera causa va a ser apendicitis, que pues vamos a hacer como un paréntesis con respecto a la apendicitis. Y los artículos que averigüé, pues ellos ponen como de referente países en África e India, perdón, donde no va a ser la apendicitis la primera causa, sino que va a estar como repartida entre, bueno, pues para neonatos sigue siendo enteritis necrotizante, pero para niños más grandecitos, la fiebre tifoidea, pues las cariasis, el trauma, la intosuspección y la peritonitis primaria van a ser causas también muy importantes de peritonitis. En países ricos la mortalidad va a variar de 0.006 a 0.04 y en países, digamos, no tan o en vías de desarrollo, la mortalidad pues va a ser más elevada según los estudios publicados, que por ejemplo en apendicitis, la mortalidad en Sudáfrica, tanto de adultos como en niños, es de más o menos el 2%. Bueno, y pues la peritonitis crónica, que se presenta sobre todo en pacientes que tienen diálisis peritoneal, y tuberculosis pulmonar, cuando se extiende, se vuelve un cuadro extrapulmonar, ya hablamos de peritonitis tuberculosa, que es, como les mencioné, la peritonitis crónica. Entonces aquí viene este paréntesis, mencionando que en nuestro medio también, pues, la apendicitis es la primera causa de peritonitis,
No voy a extenderme hablando del apendicitis, pero sí quisiera mencionar como algunas cosas muy puntuales con respecto al diagnóstico y al tratamiento del apendicitis. Eh, Esta autora, Rebeca Rentea, nos propone o ella propone una ruta clínica. ¿Qué es una ruta clínica? Es la estandarización de herramientas basadas en la evidencia y en la práctica clínica que necesita como un grupo multidisciplinario para disminuir la variación innecesaria y mejorar el desenlace. ¿Por qué? Porque pues muchas veces vemos que se hacen como tags de manera eh, como indiscriminada, y si estandarizáramos el proceso del diagnóstico, pues digamos que iríamos más a la fija. Ellos han visto que con estas rutas clínicas disminuyen el costo, la radiación, los días de estancia, tienen mayor eficiencia y reproducibilidad y tiene una salida más rápida a los cuadros que no son apendicitis. Entonces, pues mencionando los síntomas cuando tenemos una sospecha de apendicitis, pues en general los síntomas van a ser dolor migratorio, fiebre, náuseas, vómito, anorexia, diarrea en una menor proporción. Sin embargo, pues es importante que menos del 50% de pacientes van a presentarse con este cuadro como tan típico. Y que, pues, digamos, náuseas, vómito, anorexia, pues puede presentarse en muchos cuadros que no son apendicitis. Entonces le da un valor importante a los síntomas como dolor migratorio y fiebre. Con respecto a el cuadro clínico, cuando tenemos perforación, que se va a presentar de 24 a 36 horas del inicio del dolor, vamos a tener el cuadro clínico, como mencioné, que el dolor va a mejorar y después se va a presentar un dolor generalizado. Pues esto es ya para como uno diagnosticar o tener una sospecha diagnóstica clínica de una peritonitis. Cuando pues se ha visto que cuando tenemos apendicitis perforada, más o menos el 80% de los menores de 3 años se van a presentar a urgencias ya con apendicitis perforada. Esto es posiblemente gracias a que pues, los niños menores de 3 años no pueden referir muy bien el dolor, solamente pues, van a presentar irritabilidad y pues hay muchos cuadros en los niños en este grupo etario que van a presentarse con síntomas muy similares. Además, aquí valdría la pena mencionar que en los niños chiquitos el aumento eh, no está bien desarrollado, en los niños pues, más grandes y en los adultos sí está desarrollado. El omentum es una estructura que nos va a tratar de aislar un poco como la apendicitis y dejarla un poco más localizada. Como los niños pequeños no lo tienen, entonces se va a presentar una peritonitis generalizada, digamos, como que con mayor facilidad y más rápido. Y pues contrario a los niños menores de 3 años, los niños de 10 a 17 años, solamente el 20% presentarán un cuadro de apendicitis perforada, porque pues a diferencia de los niños chiquitos, ellos sí pueden referir el dolor, referir que es migratorio y como que ser más precisos en los síntomas que presentan, y eso pues facilita tanto que el padre decida consultar, pues también para el médico. Con respecto a los signos, pues por supuesto el dolor a la palpación, una defensa en el cuadrante inferior derecho y el dolor de rebote. Aquí habla que el signo Robson, el signo obturador y el psoas no son hallazgos tan específicos para apendicitis, como si lo es el dolor de rebote. Y también tenemos que cuando el niño no tiene dolor en el cuadrante inferior derecho, podemos reducir las posibilidades a la mitad. Entonces, pues esto es importante para que todos lo tengamos como muy en cuenta. Con respecto a los laboratorios específicos para apendicitis, digamos que hablan de los leucocitos. Esto, como mencioné también para las infecciones bacterianas, tenemos niños que tienen leucos de menor a 10 y a 12.000 que tienen apendicitis y niños mayores de este nivel que no tienen apendicitis. Pero en general, pues habla de que los niños menores de 4 años tienen un conteo normal de leucocitos, van a tener un buen valor predictivo negativo del 95%. Este valor predictivo negativo se va a mantener a lo largo de la edad, y pues una PCR alta puede ser como un indicador de una apendicitis complicada o una apendicitis perforada. Aquí están las diferentes puntuaciones y de pronto para esto sí es como que deberíamos integrarlos como con la ruta clínica, y es como a qué pacientes le vamos a tomar imágenes. Entonces ellos recomiendan que cuando tenemos valores intermedios de los diferentes
tipos de puntuación o score que existen, como el score de Alvarado o el score pediátrico de apendicitis. Entonces ya hablamos de la necesidad de las imágenes. Bueno, pues mencionar como que la ecografía como ventaja no necesita sedación, no necesita contraste, no necesita radiación y es de bajo costo, tiene una sensibilidad considerable y una especificidad. Lo malo es que es operador dependiente, entonces vamos a ver que vamos a tener una alteración en esa buena sensibilidad y especificidad dependiendo de quién la haga. Desafortunadamente, esto de que no siempre está disponible, entonces vamos a ver que de pronto en los turnos nocturnos no va a estar el profesor que de pronto nos va a dar un diagnóstico más preciso de apendicitis. Y pues otra desventaja es que la visualización del apéndice puede ser difícil en niños obesos. El TAC tiene pues importantes ventajas, como que es una adquisición rápida y no es operador dependiente, tiene una muy buena sensibilidad y especificidad. El TAC siempre se debe hacer con contraste, al menos endovenoso. Sin embargo, pues baja un poco la sensibilidad y especificidad en caso de apendicitis perforada. Las desventajas, el costo por supuesto y la radiación. Aquí puse en azul la radiación porque digamos que es una cosa que uno siempre menciona en las charlas del TAC en niños, que pues uno no tiene que evitar el TAC para que pues, se evite la radiación, pero pareciera que muchas veces no lo interiorizáramos tanto y aún así mandáramos TAC a muchos niños que de pronto no lo necesitarían. Recordemos que, pues, que el TAC va a aumentar el riesgo de presentar cáncer en los niños en su vida. Entonces a veces se nos olvida como esto y pues estamos en favor de los niños. Bueno, aquí el manejo del apendicitis. Generalmente se prefiere, pues ya se prefiere la apendicectomía por la laparoscopia con 3 puertos, 2 puertos, monopuerto, según la experticia del cirujano. Para el manejo de la apendicitis no quirúrgica, pues esto es algo que es todavía controversial. Digamos que en este punto de la historia, por decirlo de esta manera, todavía decimos que la apendicitis es un manejo quirúrgico. Sin embargo, debemos, pues está descrito que los pacientes que tienen tratamiento no quirúrgico, pues hay que seleccionarlos muy bien. Bueno, y aquí, volviendo ya a la peritonitis, como mencioné anteriormente, cuando ya tenemos un cuadro de peritonitis, necesitamos actuar ya. Entonces, la peritonitis es un cuadro que va a empeorar y generalmente va a ser letal, entonces ya nos consideramos una emergencia médica. Necesitamos una observación cercana, una intervención rápida. Pues bueno, aquí los sistemas de score, como ya mencioné en apendicitis. En los neonatos va a ser más difícil el diagnóstico. Digamos que con los neonatos tenemos la premisa de que ante la duda hagamos cirugía. Porque cuando nos ponemos a esperar unos hallazgos clínicos contundentes de peritonitis, pues ya va a ser demasiado tarde. El niño que tiene el abdomen rojo, el niño que ya está muy grave, pues ya eso a un paciente muerto, pues no hay como mucha diferencia. Y el manejo definitivo de la peritonitis siempre va a ser cirugía. Entonces, aquí habla pues de la cirugía de control de daño en peritonitis. La cirugía de control de daños no es un término originario de las infecciones o la sepsis intraabdominal, sino que es un término que se trajo de la cirugía víctima de trauma, de los pacientes que son víctimas de trauma. ¿Esto qué quiere decir? Que hago una intervención primaria o una intervención inicial donde controlo la fuente, donde controlo el daño y me quedo ahí, dejo que el paciente se estabilice, que sus parámetros fisiológicos resuelvan y vuelva a hacer una segunda intervención para ya ahora sí una cirugía definitiva. En trauma, los pacientes que tienen shock, hipotermia o acidosis o cuadros de coagulopatía o sangrado son como a los que se les hace esta cirugía de control de daño. Entonces esto extrapolado, digámoslo así, a la sepsis, entonces vamos a tener control del daño cuando hacemos una resección del tejido necrótico, manejamos la fuente sin que este sea el manejo quirúrgico definitivo. Entonces, esto se hace sobre todo porque muchas veces los cirujanos tratan de hacer una resección como
del tejido, pues que ya está necrótico, que evidentemente es la fuente del daño. Sin embargo, como que a veces dejan bordes que se les puede dar la oportunidad de reperfundir, eh, para tratar de no quitar extensiones muy grandes de intestino. Entonces, por eso es que hacemos esa primera cirugía y después hacemos como una segunda cirugía para evaluar la anastomosis, para evaluar, digamos, los muñones. Aquí hay una técnica que se llama clip and drop, que es abro el abdomen, retiro el tejido necrótico, hago una ligadura de los muñones y los vuelvo a meter en el intestino. En la cavidad, perdón, a las 48 a 72 horas, vuelvo a revisar para ver si hay otra parte del segmento que dejé está enfermo, hacer una nueva resección o se puede lograr ya una buena anastomosis del tejido o pues del intestino. Entonces aquí pues uno de los artículos decía una frase que dice que es más sensato estabilizar la situación y retornar a la lucha otro día. Pues esto aquí como con la intención de eh, como de no pretender sabérselas todas, no pretender como decir, no, de una sola ya puedo mejorar al paciente, sino que hacer como una buena aproximación, entender que el paciente pues está inestable y tener como la sensatez de hacer una nueva reintervención. Bueno, dentro de las estrategias quirúrgicas está la laparotomía necesidad, la laparotomía planeada y el abdomen abierto. Entonces es más bien una relaparotomía necesidad. Generalmente lo que se hace es una relaparotomía planeada. Eso quiere decir que yo hago la primera intervención y planeado, digamos como, no sé, por decirlo de esta manera, dejo establecido que más o menos en unas 48 a 72 horas voy a hacer una nueva laparotomía para evaluar si ya quité toda la peritonitis o si, como mencioné anteriormente, el tejido que dejé es vital. Sin embargo, digamos que esto viene siendo reemplazado un poco por la laparotomía, la relaparotomía necesidad, en donde yo hago un cierre primario y evalúo las condiciones y la evolución clínica del paciente y dependiendo de si tiene deterioro clínico, hago una segunda laparotomía. Hay estudios en adultos que comparan estas dos relaparotomías, la planeada y la necesidad, diciendo que realmente la relaparotomía de necesidad es una muy buena opción y tiene mejor desenlace para el paciente. Sin embargo, está como lo que el cirujano generalmente practica y que a veces el cirujano se siente más seguro haciendo una segunda o una tercera vez relaparotomía planeada para que él se sienta tranquilo. Entonces, digamos que aquí hay la frase de que la relaparotomía planeada no es para el paciente, sino que realmente es para la tranquilidad del cirujano. Y el abdomen abierto es sobre todo en los casos en los que sospecho que puede haber abdomen, síndrome de abdomen, síndrome compartimental abdominal, o que simplemente no puedo, no tengo como la facilidad, digamos, mecánica de poder afrontar los bordes. Entonces, pues la opción es el abdomen abierto. El abdomen abierto, pues en niños es como un procedimiento, una estrategia quirúrgica que realmente el cirujano pediatra pues está relacionado, sobre todo por las gastrosquisis, los onfaloceles. A los niños pues les va un poco mejor que los adultos, pero bueno, no sé, yo quisiera de pronto aquí en este espacio dejar como un poco a la opinión de los cirujanos pediatras que nos acompañan para que ellos nos comenten de pronto su experiencia con respecto a la relaparotomía necesidad o si ellos prefieren o les va mejor con las laparotomías planeadas. No sé si de pronto alguno quiera comentar. Bueno, eh, Yo creo, Esteban, que podríamos intentar, digamos, esta pregunta al final, listo. porque es Pues es que, bastante importante en el sentido que, pues, digamos, la tendencia en el mundo es a hacer una laparotomía de necesidad, y es lo que dice la medicina basada en la evidencia. Sin embargo, no es tan fácil, digamos, desaprender la necesidad de no hacer una relaparotomía.
o un lavado, más bien un lavado organizado. Sin embargo, el advenimiento de la cirugía mínimamente invasiva ha reducido de forma enorme la cantidad de abdómenes abiertos que nosotros antes teníamos. Es como la tendencia que uno ve pues, en el ejercicio diario. Sin embargo, pues al final pudiéramos retomar este tema. Continúe. Sí. Listo, doctor. Pues realmente esta pues es como la última diapositiva de la charla. Esta, esta pues es un artículo que las intensivistas, las doctoras me facilitaron, pues que me pareció muy interesante. Si quieren, antes de discutir este artículo, no sé, podríamos como quedar en esta pregunta y de pronto pues no sé si de pronto algún otro cirujano quisiera como comentar su experiencia con las laparotomías en los pacientes en los que no hacen una laparotomía y no pueden hacer el cierre, las opciones de abdomen abierto que hay, como los sistemas de VAC, como las bolsas de Bogotá, no sé. Buenas noches. Yo creo que lo que dijo Andrés ha evitado eh, muchos abdómenes abiertos en los niños, que es la laparoscopia. Sin embargo, hay pacientes que a pesar de que exista la laparoscopia, uno por el tiempo evolución o individualizando cada paciente, prefiere hacer una laparotomía y después el cierre es complicado o cree que necesite dejar la cavidad abierta para una segunda mirada. Y en esos casos, hablando de peritonitis como tal, yo diría que un paciente de esos debería ir a un lavado programado, porque es solamente revisar la cavidad, mirar eh, si hay colecciones, si hay peritonitis residual, pero hablo en los casos de peritonitis. Porque seguramente si es un caso de peritonitis, con que un paciente de estos tenga un VAC 48 o 72 horas y lo revisemos a las 72 horas, seguramente se le podrá quitar el VAC y se podrá cerrar. Diferente a un paciente con otro tipo de peritonitis, como las peritonitis fecales por perforaciones intestinales o otro tipo de causas de la peritonitis. Sí. Bueno, voy a continuar pues con este, como les mencionaba, es un artículo que me facilitaron las doctoras, las intensivistas. Dice, ¿dónde fueron todas las apendicitis? Y habla como o pues como que se interroga el impacto de la pandemia de COVID-19 en el volumen, en el manejo y en el desenlace de las apendicitis agudas en un análisis multicéntrico que se hizo pues nacional en Estados Unidos. Entonces, este artículo pues menciona que se evidenció una reducción dramática en las visitas a urgencias con una caída importante en los procedimientos selectivos porque las personas tenían miedo a contagio a medida que iba subiendo como la tasa de mortandad o pues la tasa de muertes por COVID, las personas pues dejaron de asistir. Entonces se sospechaba que los pacientes, o si digamos que antes de, de evaluar o de hacer como aplicar el artículo, se sospechaba que los pacientes iban a presentarse en cuadros más graves de la enfermedad, que va a haber un mayor número de pacientes muertos por peritonitis, pues aumenta la mortalidad por peritonitis, eh, y mayor el número de complicaciones y como mayor número en manejo no quirúrgico de las apendicitis no complicadas. Entonces, el artículo reunió 145 hospitales en Estados Unidos y midió los datos. Los criterios de inclusión fueron los pacientes que tuvieran diagnóstico primario de apendicitis a la salida y a la llegada del hospital desde marzo del 2019 hasta mayo del 2020. El diagnóstico debía ser hecho por un cirujano general, por un pediatra, un cirujano pediatra o un gastroenterólogo. No se excluyó los pacientes que eran diagnosticados por
por oncología, por urología o por ginecología. Se dividió los pacientes porque por supuesto cada grupo etario, sobre todo pues adultos pediátricos, tienen diferentes protocolos, entonces hizo como esa distinción. Y las categorías como a evaluar fueron qué pacientes o qué cantidad de pacientes tenían la parotomía y la paroscopia. Se comparó cuántos pacientes tenían drenaje percutáneo, cuántos tenían una intervención no quirúrgica y cuántos tenían apendicitis grave como cirugías abiertas, pacientes con shock o la mortalidad o los días de estancia hospitalaria. Entonces aquí está como en parte los resultados. Vemos que el número de admisiones de pacientes, digamos que en los años anteriores se hicieron mediciones, sobre todo en abril, que fue como la caída más grande que tuvo en el 2020 el ingreso de pacientes. En general, por ejemplo, aquí en los pediátricos se mantenía entre 474, que fue la más baja en abril del 2018, y 531. Y en abril del 2020 cayó a 328, con un porcentaje de disminución del 33.8%. Aquí en esta tabla pues empezamos a ver los resultados en el que encontramos que no había como unas diferencias realmente importantes en los pacientes eh, que digamos con respecto a la mortalidad a los días de estancia hospitalaria. Sin embargo, pues queda como la duda, ¿dónde están los otros pacientes que venían por cuadros de apendicitis? Si ese 33%. Aquí también pues está como ya la otra tabla, que a pesar de que dejaron de admitir o pues de asistir los pacientes, eh, se mantuvieron como los manejos con respecto a una cirugía abierta. Realmente aquí pues la P fue 0.23, pues de cirugía abierta, pues esto sí, digamos que mostraría una diferencia. Sin embargo, la cirugía por laparoscopia no mostró una diferencia significativa, el drenaje percutáneo tampoco mostró una diferencia significativa y el manejo operativo, pues en promedio, digamos que en general se mantuvo, tanto en adultos como en niños. Entonces, digamos que las conclusiones que nos dio el artículo es que pues hubo cambios en la conducta social, de pronto las personas empezaron a consultar más eh, por las razones que eran. Esto también abre la puerta, una de las conclusiones que abre la puerta al manejo no quirúrgico de la apendicitis, que posiblemente muchos pacientes iban a tener apendicitis y no consultaban y pues se resolvían los casos en la casa. El acceso a la telemedicina, muchos pacientes posiblemente fueron tratados con antibióticos en casa. Y bueno, pues ese fue como las conclusiones del artículo que, que, que quería traer en esta noche. Y pues ya sería como el fin de la charla. Bueno, muchísimas gracias, Esteban, por su charla. Me gustaría pues oír, el día de hoy tenemos una nutrida asistencia de varias de nuestras colaboradoras y colegas de la unidad de cuidados intensivos, pero también de la unidad de cuidado intermedio de la Clínica Infantil con Subsidio y del Hospital San José Infantil. No sé si alguna de ellas quisiera hacer alguna intervención. Las tutoras. Hola Andrés, buenas noches. Bueno, tiene la palabra la doctora Cristina Ochoa y después la doctora Diana Marcela González. Bueno, primero a Andrés le tocó un tema que para nosotros es del día a día y pues curiosamente estuvimos precisamente haciendo la entrega de las estadísticas de este año y nosotros decíamos de verdad, pues hay enfermedades que sí son infectocontagiosas y la bronquiolitis pasada de tener 80, 100 niños a tener en el 2020 3 casos. Entonces, sí se nos hizo raro que la tasa de apendicitis había bajado, pensábamos que íbamos a tener un nivel similar a los años pasados, pero pues este no fue el caso. Este artículo que tuvimos acá es interesante por eso mismo, pero al mismo tiempo tuvimos un caso dramático de un niño, Santiago, que consultó después probablemente un cuadro de un mes y ya fue una
sepsis severa, galopante, y lo tuvimos con abdomen abierto y pues obviamente, afortunadamente y gracias como a la intervención de cirugía y toda la parte, digamos, porque el niño hizo una microangiopatía con desfacelación y comportamiento de quemadura, también vimos los efectos tardíos de la consulta de la pandemia, pero fueron muy interesantes los artículos de Esteban y pues obviamente nos llamó mucho la atención en el manejo que no lo habíamos visto y de la parte de la apendicitis, del manejo no quirúrgico y implica un seguimiento muy estricto que yo creo que desde los casos no lo vamos a poder tener. Pero fue también importante para nosotros como revisar como todas las partes de técnicas y las nuevas tendencias sobre la reintervención programada y el uso pues de los sistemas de vacío, que hemos tenido varios cuentos. Lastimosamente pues somos un país somos un país pobre y pues a veces no tenemos como la opción de utilizarlo, pero pues dan grandes beneficios, sobre todo para el control como de la infección como tal y como de la protección de la fascia, que a veces a ustedes les da todos los problemas después para cerrar, y la parte del control de la cuadros de hipertensión abdominal. Entonces, entre los artículos bonitos, y hablábamos con Esteban, una de las frases más lindas que encontramos es que no hay sentido en operar el paciente hasta la muerte en un intento de completar la cirugía en una sola sentada, sino preferiblemente estabilizar y después para volver a la pelea otro día. Y eso es lo que a veces uno dice, ¿cierto? Como el control del daño y reanimar al paciente lo mejor posible, tener un intensivista, un anestesiólogo en salas que le diga a uno, mire, así está el lactato, la saturación venosa, así están los gases, como para poder uno decir, listo, perfecto, es que no solamente es el pedazo del intestino que está necrótico infectado, sino todo el intestino en general, que es el que puede sufrir las consecuencias de una sepsis no controlada. Entonces, pues aprendimos y leímos bastante y fue pues muy interesante, es un tema largo. Y pues bueno, ojalá podamos seguir como participando en estas charlas, muy interesante para trabajar en grupo. Muchísimas gracias, doctora Ochoa, por su intervención. Nosotros, pues, digamos que este es un nuevo formato que estamos instaurando de charla guiada por una persona pues, que tenga más experiencia en el tema. Y pues tenemos bastantes charlas que quisiéramos, que serían de utilidad para la unidad de cuidado intensivo, con la que trabajamos de forma, digámoslo así, mancomunada por algunos pacientes que son bastante complejos. Y también pues para que se entienda más o menos pues a veces el direccionamiento que nosotros le damos a los pacientes. Mm, la doctora Diana Marcela González, que es una de las pediatras de cuidado intermedio de, de la Clínica Infantil con Subsidio, levantó la mano. Tiene la palabra, doctora González. Hola, buenas noches. Gracias, Andrés, por esta charla tan interesante. Pues yo quería de pronto resaltar algunas cosas que se mencionaron muy importantes durante la charla y específicamente cuando llega un niño al servicio de urgencias con una alta sospecha de apendicitis con peritonitis, tener muy presente que el inicio del antibiótico, como muy bien se mencionó, en la primera hora es muy importante para el manejo de la sepsis y sabemos que si tenemos un niño con un puntaje de PAS de más de 7, pues digamos que la persona que pues inicie la atención de este paciente debe iniciar prontamente el manejo antibiótico, el esquema que se maneje en la institución en donde estemos, porque esto pues nos va a ayudar a iniciar pues el manejo de la sepsis en estos pacientes. Entonces por eso es muy importante usar estos scores, iniciar prontamente el antibiótico y adicionalmente la reanimación hídrica, como la doctora también mencionaba, pues es muy importante desde el servicio de urgencias. Si nosotros iniciamos una reanimación oportuna y adecuada, el paciente va a llegar en mejores condiciones a las salas de cirugía, a enfrentarse pues a una anestesia y seguramente en su posoperatorio inmediato va a tener, digamos que un manejo o una hemodinamia pues mucho mejor. Obviamente la rehidratación de estos pacientes, digamos que es un trabajo ya en el posoperatorio, seguramente unas 24 o 48 horas más. Y pues el manejo de los líquidos, no solo empezando, sino en el manejo posoperatorio inmediato en esta sepsis de origen abdominal,
pues también es muy importante, de la mano con la nutrición y la reposición electrolítica, pero pues sí quería resaltar un poco la importancia del inicio muy temprano y adecuado pues del antibiótico, el manejo hídrico, que nos ayuda pues como a ir modulando esta sepsis. Obviamente pues la parte quirúrgica es fundamental, pues que el control del foco, como muy bien se mencionó en la charla, pero digamos que estas otras cosas clínicas también son muy importantes y nos ayudan mucho pues a que este paciente no, idealmente no progrese a un estado de shock que llegue a requerir soporte pues de pronto más avanzado. Entonces, esa identificación inicial que él muy bien explicaba en su charla es muy, muy importante. Bueno, muchísimas gracias, Diana. Pues sí, nosotros digamos que hemos ido y en ese sentido una charla hace poco en la clínica, como tratando de invitar al grupo de pediatría a dejar un poco el miedo a la inserción del antibiótico temprano en los pacientes con cuadros de dolor abdominal y sospecha de apendicitis o una peritonitis o una sepsis de origen abdominal. Mm, Pues en ese sentido se dictó una charla hace poco en la clínica infantil de Colsubsidio, y pues estamos esperando que mejore la inserción del antibiótico temprano en estos pacientes. No sé si alguna otra de nuestras colegas de cuidado crítico, la doctora Jiménez o Nelly, quisieran hacer alguna otra aporte a la charla del día de hoy o alguien más. Ah, el doctor Niño levantó la mano. Perdón, siga, doctor Niño. Profe, Buenas noches, doctor Pérez. hola, profe. Yo enseñé durante muchos años que una apendicitis no perforada necesitaba un cirujano y una apendicitis perforada necesita un intensivista. Lo que pasa es que es al revés. Cuando tienen peritonitis es que se afanan. No, necesitas un intensivista. Y hoy cambio de dicho. Una apendicitis no perforada necesita un cirujano y una apendicitis perforada necesita un urgenciólogo, porque es la primera hora, la hora de oro, para tomar esos exámenes y para poner un catéter y reanimar a esos muchachitos. Es la única forma de ganarle a la sepsis, es la única forma. Porque mientras lo trasladamos a cuidado intensivo y que el ascensor y que la camilla y todo, ya no tenemos la hora de oro. Eso era lo que quería decir y no más. Muchísimas gracias, profe. Sí, en realidad digamos que la terapia con objetivos tempranos y las campañas de sobreviviendo a la sepsis han ido encaminando cada vez más hacia esta filosofía al manejo de estos pacientes con sepsis de origen abdominal. Eso es muy cierto, profe. Alexandra Jiménez, nuestra coordinadora de la unidad de cuidado intermedio de la clínica infantil de Colsubsidio, tiene la palabra. Bueno, muchas Alex- gracias, Andrés. Lamentablemente yo no pude estar en toda la charla, pero sí quisiera pues resaltar unos aspectos pues que me parecen relevantes. El primero es que existe una tendencia, eh, digamos, un afán en el paciente de posoperatorio que no orina a iniciar tempranamente furosemía. Entonces, digamos que el manejo de los líquidos tiene que ser exactamente al paciente, hay que darle, como dice el profe Maya, pues lo que necesita. Habrá el que necesite más líquidos, habrá el que necesite diuréticos. Sin embargo, pues esto ha cambiado. Antes las cirugías eran abiertas y la exposición de asas hacía que pues, los pacientes pudieran requerir entre 1 hasta casi 5 cc por kilo y dependiendo pues del cuadrante comprometido, pero hoy en día con la cirugía laparoscópica, pues digamos que la cantidad de líquidos tiene que evaluarse en forma muy estricta. Entonces, primero, pues un llamado a eso. Además, el paciente, digamos que no orina en las primeras horas posoperatorias, tiene que verificarse también el grado de reanimación que tuvo en urgencias. Como ya lo había señalado Diana, es diferente
tanto en el transoperatorio como en el posoperatorio, de abordar un paciente que estuvo adecuadamente reanimado en urgencias como otro que no. Lo segundo es el manejo pues analgésico. En realidad, los pacientes pediátricos eh, que no han cumplido pues el desarrollo puberal y demás y están en una cirugía compleja, normalmente no les colocamos anticoagulación profiláctica, sobre todo en niños pequeños, porque además esperamos que tengan una movilización temprana, pero no se puede movilizar tempranamente el paciente si, digamos, no tiene un manejo adecuado analgésico. Entonces, a veces eh, nos quedamos cortos con el manejo analgésico. No sé la verdad qué experiencia tienen otras unidades, pero nos muy bien a nosotros con el manejo de acetaminofén endovenoso más dipirona, y algunos pues pacientes que requieren uso también de opioides. Otro es pues el manejo del desequilibrio hidroelectrolítico. Entonces, la verdad que uno casi que quisiera que los niños en el posoperatorio tuvieran potasio alrededor de 4. Tener niños con potasios normales de 3,5, que son potasios normales, pues ese hilio que tiene ya por el procedimiento per se, a que pues vayan a tener una estancia mucho más prolongada. Entonces, pues como lo decía el doctor Niño, este no es una labor solamente de los intensivistas, nosotros los pediatras y un paciente en pisos y demás, muchas veces nosotros lo único que hacemos en intermedios es ajustar el aporte de líquidos, determinar si el paciente requiere un diurético, optimizar la analgesia y reponer los electrolitos. Con eso, pues el paciente generalmente va bien. Eso sí, tener muy en cuenta también el valor de la PCR, porque a veces pues estos pacientes no tienen una fiebre, digamos, como muy constante ni otros signos de respuesta inflamatoria floridas, pero la taquicardia y la PCR debe ser, digamos, de rojas en el paciente que el posoperatorio no va bien. El paciente que persiste a pesar de tener una reanimación analgesia, pues nos debe llamar la atención. También aquel que aunque tenga descenso de la PCR, pues no haya tenido un descenso esperado para el tiempo de evolución. Ya, gracias. Bueno, yo creo que una cosa que quisiera resaltar de lo que acaba de decir Alexandra es que pues, cada vez más nosotros, pues digamos, nosotros comenzamos el manejo de estos pacientes de forma temprana en en el servicio de urgencias, pero definitivamente cada vez más uno también observa que estos pacientes requieren de un manejo posterior un poco más enfocado, y que quisiera uno que conociera pues todas las personas, que va desde el manejo electrolítico hasta la anticipación, con respecto a si estos pacientes van a hacer hilio prolongado, a si van a tener una posibilidad más alta de tener, de tener unos requerimientos de parenteral, si se le inicia o no la parenteral de forma más temprana. Digamos que una de las cosas que ha ido como en deuda y que estamos tratando de hacer en la clínica infantil de Consultorio es una escala de predicción de riesgo de complicaciones para estos pacientes. Entonces, digamos que esa es una cosa en la que se está trabajando un poco para poder hacerlo, basado en lo que uno encuentre en el preoperatorio y en el intraoperatorio. No sé si alguien más quisiera hacer alguna otra observación a la charla. La doctora Nelly Joana Silva y la doctora Cristina Ochoa. Entonces, la doctora Nelly Joana Silva, que también es otra de las intensivistas de la clínica infantil, levantó la mano, tiene la palabra. Nelly. Gracias. Mira, me gustó mucho la charla y me gustó mucho que mencionaran el hecho de que en el choque y que en la sepsis la hipotensión es un fenómeno bastante tardío. Entonces, creo que es muy importante sensibilizarnos con que a los niños muy rara vez les da hipotensión y que tenemos que estar Nelly, qué pena molestarte. Está un Dime. poquito bajito de volumen el celular El para celular. que hables un poquito más duro. A ver, ¿me escuchan un poquito mejor? Sí, ahí te escuchamos mejor. Sí, ahí te Ok, escuchamos mejor.
Listo. Decía que me pareció muy importante que hubieran mencionado que la hipotensión es un hallazgo tardío en el choque séptico en niños, porque tenemos que ser muy sensibles a otros hallazgos que a veces se nos pasan y que subestimamos la severidad de los pacientes que tienen sepsis de origen abdominal. Por ejemplo, en niños grandes, una frecuencia cardíaca de 90, una frecuencia cardíaca de 100 es alta, es una taquicardia y tal vez en un niño de 5 o 6 años no lo sea. Entonces, yo creo que es difícil encontrar un paciente con peritonitis o con pelviperitonitis que no tenga algún dato de sepsis. Y como lo mencionaron muy bien, el manejo de las primeras 24 horas es muy importante. Entonces, lo que quería mencionar es que estamos muy cerquita, locativamente, en la unidad, en la clínica con el subsidio. Y ojalá que si se pudiéramos tener a todos los pacientes con peritonitis en la unidad, por lo menos las primeras 24 horas, porque como lo mencionaba Alexandra, el requerimiento de líquidos, electrolitos y diuréticos necesita idealmente un monitoreo bastante estrecho que idealmente sea en una unidad. A veces no tenemos la posibilidad porque no hay disponibilidad de camas, pero en esos escenarios estamos a toda disposición para poder cruzar la puerta y valorar los niños en salas de cirugía si es el caso para poder apoyar un poco este manejo que no siempre es tan fácil y que a veces requiere como una aproximación individualizada para saber cómo en ese punto específico que necesita el niño. Pero ojalá que pudieran tenernos en cuenta si tienen dudas y ojalá que siempre que tengan pacientes con peritonitis nos comenten y si hay disponibilidad de camas pues poder recibirlos. No, claro que sí, nosotros digamos que, y sobre todo con la unidad de cuidado intermedio hemos tenido pues como todo un cambio de enfoque en llevar los pacientes con peritonitis a la unidad de cuidado intermedio. Se dificulta un poco y digamos que en ese sentido, entre comillas, el 2020 fue favorable para nosotros porque pues tuvimos la oportunidad de tener una disponibilidad mayor de camas, sobre todo en la clínica, y pues se pudieron meter casi todos los pacientes de peritonitis ahí, y eso pues ayudó desde el punto de vista no solo, digámoslo así, asistencial, sino también administrativo en ciertos momentos, eh, pero pues sobre todo asistencial, pues eso provocó que pues fueran pues llevados con un manejo más enfocado, como lo dije anteriormente, y eso nos ayudó muchísimo en la clínica a tener pues unos pacientes que se recuperaran y que fueran más vigilados, y eso nos ha sido de gran ayuda. O sea, esta es la oportunidad para resaltar el manejo en la unidad de cuidado intensivo y cuidado intermedio de estos pacientes, y pues vuelvo y lo digo, creo que estos pacientes deben tener un tipo de monitorización diferente que muchas veces no se presta en el piso para los pacientes con peritonitis, eh, como bien lo mencionó Alexandra. La doctora Cristina Ochoa levantó la mano. Tiene la palabra la doctora Ochoa. Sí, hablamos con Esteban esta mañana que obviamente tenemos que hacer nuestra propia casuística y muchas veces hacemos selección de antibióticos de acuerdo con la flora de otros hospitales, otras ciudades y otras cosas, y como presionamos tanto de que hay que hacer cultivos y los hemocultivos, nuestra, digamos, punto desde la UCI es que siempre que se tenga la posibilidad de una cavidad infectada, que aprendamos como a tomar los cultivos para poder nosotros tener nuestra misma flora y decir, listo, teníamos que abandonar la ampicilina sulbactam y empezar a escoger cubrimiento con aminoglicósidos o con el metronidazol, o podemos tratar de volvernos, porque muchos de los, por lo menos en San José Infantil, lo que hicieron muchos de los grupos en otros lados es que empezamos a modificar el esquema y estaba cubierto con el cefuroxime, entonces es el lío porque es el MIPRES, el no MIPRES, entonces mientras tengamos el paciente es hacer como una población y poder empezar nosotros a descubrir y a describir exactamente cuál ser la flora que tenemos. Sí, en la clínica infantil nosotros hicimos como un intento de esto, y fue un intento largo. Creo que fueron 100 muestras de nuestras apéndices perforadas, y pues finalmente nos decantamos
o la micacina metronidazol. Hemos tenido algunos inconvenientes respecto a la tolerancia a la vía oral, pero digamos que ha sido pues bueno en la medida en que pues es con base en nuestros mismos pacientes, y en eso tienen toda la razón, y hemos evitado de cierta forma la resistencia cruzada que provoca la ampicilina sulbactam con algunos pacientes, y pues tenemos aún buena respuesta con piperacilina tazobactam para nuestros pacientes complicados. Mm, creo que pues aún no hemos tenido una nueva reunión para hacer algún cambio en eso, pero sí me adhiero a lo que dice la doctora Ochoa, el cultivar de vez en cuando las cavidades para poder lograr tener como una información exacta de qué flora es la que uno maneja, es muy, muy importante en estos pacientes. No sé si el doctor Niño volvió a levantar la mano, quisiera hacer alguna otra intervención, profe. Profe. No, yo no quiero hablar más. Ah, listo, profe. Eh, ¿Alguien más quiere hacer alguna otra intervención? Bueno, creo que pues ya se ha extendido bastante la charla. Eh, en este momento, pues quisiera invitarlos a la charla del próximo lunes. La charla del próximo lunes es bastante interesante porque pues es una charla acerca de neuroblastoma por la doctora Laura Suárez, que es una de nuestras residentes. Esta charla va a tener un invitado especial que pues es un colega nuestro y un amigo personal mío que pues que es bastante querido por nosotros, que es el doctor William Murcia. Él va a dictar pues digamos los nuevos avances junto con Laura, los nuevos avances pues en, en la cirugía de neuroblastoma. La cirugía de neuroblastoma digamos que ha sido la cirugía más desafiante de la cirugía oncológica, y esperamos pues que sea el gusto de ustedes. Los esperamos el próximo lunes a las 7 de la noche. El próximo lunes no, sino el próximo martes, porque es lunes festivo el próximo inicio de semana para esta charla. Muchísimas gracias por su compañía el día de hoy y pues hasta luego. Buenas noches.